Érase una vez. Cuando escuche esas palabras, érase una vez, ¿cómo reacciona? Algunos de ustedes probablemente se sienten emocionados o les trae algunos recuerdos o definitivamente pone más atención. Dice, ¿de qué va a hablar? Érase una vez. ¿Qué es lo que este hombre va a decir? ¿Qué pasó? ¿O por qué? ¿O qué fue lo que sucedió? Y probablemente lo han notado que cuando alguien dice érase una vez, de alguna forma prestan más atención. De hecho, muchos de los libros de historias inician con érase una vez. Así mismo hay otros inicios, había una vez o hace mucho tiempo, o esto era una vez. Hay muchas formas de iniciar estas historias. Cuentan en un país lejano, o una mañana de primavera, o en un lugar hace muchos años hubo una vez. Algunas otras dicen una noche estrellada, o cuentan las abuelas y los abuelos que, y ahí mismo queda uno capturado con ello, o cuentan los que vieron, yo no estaba pero me lo dijeron. Eso nos captura, érase una vez, es una forma de iniciar una historia. Y es normalmente lo que se utiliza para iniciar historias en los libros. Pero no solamente encontramos historias en los libros, las encontramos en muchos lugares. El mundo está lleno de historias. Recuerdo que con mis amigos de infancia nos reuníamos a contar historias, a contarnos las historias de lo que había pasado el día anterior. Entonces cada uno tenía su vida y en un momento nos sentábamos y nos contábamos las historias y agregamos, pero era lo interesante del día. Eran nuestras conversaciones, esas historias. Historias se está volviendo muy común en nuestra sociedad. Los comerciales de televisión, por ejemplo, son historias. Los mercadotecnistas que ponen los comerciales de televisión hacen historias para que capturen la mente y el corazón de las personas y después vayan y compren. Son pequeñas historias que causan un impacto. Las historias están por toda parte hoy en la vida de nosotros. El cine son historias, la televisión o los programas de la televisión son historias, los noticieros cuentan historias. Hoy en día inclusive las noticias son historias y cada día van avanzando esa misma historia, la prensa es igual. Las historias son muy comunes en la vida del hombre. No hay nada malo con las historias, no quiero decir que es algo en que estoy en contra de las historias, está bien, vemos muchas cosas en las historias. Lo que está mal es que todo en la vida sean historias, porque no todo debe ser historia. De hecho, cuando leemos las escrituras, no todas son historia. Cuando leemos en la Biblia, encontramos diferentes géneros literarios, encontramos poesía. Poesías no son historias. Encontramos oráculos, encontramos ordenanzas, encontramos dramas, hay sabiduría, hay cánticos, hay discursos, hay declaraciones, hay literatura apocalíptica, hay oraciones, hay narraciones y hay parábolas. Pero hoy en día muchos teólogos ven algunos de estos géneros literarios como historias. Y hay varios que dicen que las parábolas son historias, probablemente influenciados por el mundo de hoy que ve todo en historias. Y esto también puede ser que se da por el lenguaje que utilizan las parábolas. Puede llevar a las personas que están leyendo la parábola a pensar en una historia. ¿Por qué? Porque la parábola usa lenguaje figurado, usa símiles, usa metáforas, y por eso tratan de poner este género literario dentro de las historias, pero nunca han sido historias. Ninguna parábola es considerada una historia, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento las parábolas son historias. En el Antiguo Testamento la palabra que se utiliza para parábola es mashal, en hebreo.
Y esta palabra se usa igual para dichos, para lenguajes figurados, para similes, para adivinanzas, para fábulas, para proverbios. Y por esto muchos piensan que son historias, porque están dentro de usando ese tipo de lenguaje. Pero para empezar, nunca. En el Antiguo Testamento, Mashal hace referencia a una historia. De hecho, es más un proverbio. Ahí es como más se entiende. Y ustedes saben que lo que hay detrás de un proverbio no es una historia, sino es sabiduría. Eso es lo que hay detrás. Y en el Nuevo Testamento tenemos la palabra parábola. Esa es la transliteración del griego parabolei. Es simplemente una transliteración. Es una palabra compuesta para, que significa al lado de, y balo, que significa arrojar o lanzar. Entonces, es como algo lanzado al lado de. Algunos eruditos lo que dicen es que es lanzado al lado de, para o con el propósito de comparar. Entonces, al igual que en el Antiguo Testamento, es una palabra que se utiliza para proverbios, máximas, dichos, metáforas, dichos enigmáticos, símbolos, adivinanzas. Todas estas cosas no son historias, son otros géneros literarios. Es algo que se utiliza al lado de una verdad que es más directa. Eso es una parábola. Entonces, como dicen los eruditos, una parábola es una comparación de algo que sucede en esta tierra para mostrar algo celestial, para dar sabiduría de algo que no sabemos. Es una comparación entre el cielo y la tierra. Entonces, las parábolas pueden ser, sí, una narración, pero no una narración del tipo de Érase una vez, que son ficciones muchas de ellas, no. No es una historia, es una narración, es una secuencia de acciones realizadas por personajes en un lugar determinado o una sucesión de hechos con unas características particulares que revelan una verdad celestial. Una de esas características de las parábolas es que tienen una interpretación que no es tan fácil de conseguir. Algunas sí son más fáciles que otras, pero por ese mismo lenguaje figurado no es fácil coger el punto, obtener el punto de la parábola. Y muchas de ellas necesitan explicación. Muchas de ellas fueron las que dio Jesucristo. Y si Él no daba la explicación, por más que la persona que estuviera escuchando o estuviera leyendo hiciera el esfuerzo más grande, no sabía el significado. Necesitaba la interpretación. Y por eso es que el mismo Jesucristo da las interpretaciones. No se las dio a todos, pero daba esas interpretaciones a los que habían sido escogidos. Y empezamos a estudiar una parábola de estas, si recuerdan la semana pasada, en capítulo 13. Jesús da la parábola, versículos del 1 al 9, y luego da su interpretación, versículos del 18 al 23. Entonces, las parábolas por su naturaleza no son tan fáciles de entender. Lo que sí se puede decir, como dice un profesor de un seminario, es que lo que es común es que es opuesto al discurso plano y directo, algo al lado de, eso es lo que es una parábola. Son comparaciones. Ellas son metáforas o similes, y esas comparaciones son extraídas de la naturaleza o de la vida de las personas. La idea de las parábolas es capturar la atención de las personas, capturar la atención de los que escuchan con una viveza y extrañeza. La idea es que la parábola deje en la mente suficientes dudas que requieran una explicación. Entonces la parábola tiene varios elementos. Uno es una comparación, una metáfora, una comparación. Segundo, tiene una fuente, es decir, que viene de la vida o de la naturaleza, de la vida de una persona o de la naturaleza. Tercero, tiene el propósito de capturar la atención porque son raras, extrañas. Y cuarto, estimula la duda. Esas son las parábolas.
Como les dije, este tipo de literatura no es tan fácil de interpretar, porque no es fácil, no porque tenga un lenguaje extraño o raro o con palabras rebuscadas o términos teológicos que no se entienden, conceptos abstractos. De hecho, la semana pasada vimos la primera parábola y no fue difícil entenderla, si lo recuerdan. El lenguaje, fácil. ¿Y por qué no fue difícil? Bueno, porque Jesucristo mismo nos dio la interpretación. Ahí estaba, la interpretación la veremos en detalle la semana siguiente, versículos 18 al 23, pero Él mismo nos la dio, entonces fue fácil. Además, hay que decir que este tipo de comunicación no era algo nuevo en la vida de Jesucristo. De hecho, Él ya había hablado con lenguaje figurado, con metáforas, pero ahora la diferencia está en que su comunicación es exclusivamente por medio de parábolas. Desde ese capítulo 13 en adelante, todas las veces que vemos a Jesucristo comunicándose con la nación de Israel o con los líderes es por medio de parábolas. Es por esto que los discípulos empiezan a pensar en estas cosas y a preguntarse, dicen, ¿por qué Jesús ahora nos habla en forma diferente a como lo venía haciendo normalmente? ¿Por qué Jesús cambia el método de comunicación? No lo tenían tan clara los discípulos. Entonces, eso los conmociona y hacen la pregunta. Miren el versículo 10, capítulo 13, versículo 10. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué les hablas en parábolas? Y la respuesta de Jesús a esta pregunta es la que encontramos en los versículos 10 al 17. Y vamos a leer los textos, versículos 10 al 17. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo Él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Esa es la respuesta que da Jesucristo. Espero que hayan notado, ahora que acabamos de leer, que hay una advertencia fuerte para algunos y hay una promesa importante para otros. El propósito de Jesús de usar las parábolas eran dos cosas. Primero, revelar la verdad a quienes creían en Jesús y ocultar la verdad a quienes no le recibían. Que así como con los discípulos de Jesús en su día, y que ese fue su propósito, así es el propósito con todos los que estamos acá inclusive escuchando hoy. Jesús está revelando palabras, verdades acerca del reino de Dios que para algunos de ustedes van a ser la mejor melodía que jamás han escuchado sus oídos. Pero para otros va a ser como un poco de instrumentos musicales tocados sin orden, ni ritmo, ni melodía y no entienden nada. Esto es porque es revelado a quienes creen y es oculto a quienes no creen. Entonces, así como en ese entonces, así es hoy. Hay unos que van a salir llenos, ganando mucho de los estudios que vamos a tener acá en las parábolas, que ganan, pero hay otros que pierden. Pero lo interesante es que todo depende de usted, todo depende de cada uno de los que escucha. Si cree y busca, recibe, y si no cree y rechaza, se le quita lo que ya tiene. Estos versículos entonces que acabamos de leer
nos muestran que se le va a dar más revelación al que está listo, el que está recibiendo. Pero si no cree, aún lo que tiene se le va a arrebatar. Encontramos entonces acá 3 razones que Jesús da y las vamos a ver. Porque de esa forma, es la forma que Él está usando para hablar, estimulando la duda, nos va a ayudar a entender esto. Jesús quiere en este capítulo y los que siguen dar una serie de verdades acerca de los misterios del reino de los cielos, y dar esas verdades a los verdaderos discípulos. Pero ese misterio del reino de los cielos solo será comprendido por los verdaderos discípulos. Estos misterios del reino de los cielos no pueden entenderse sin reconocer primero a Jesús como el Mesías y como aquel que lleva el reino de los cielos a los hombres. Jesús ha dejado esto claro. Esto de que Él es el Mesías nos lo ha dejado claro por los últimos 12 capítulos. Ya lo estudiamos semanas y semanas anteriores, meditando en lo que Él nos estaba mostrando. Una y otra vez ha demostrado que Él era el Mesías y ahora quiere enseñar acerca del reino de los cielos unos misterios que solo son para los creyentes. Esos misterios serán incomprendidos por todos aquellos que deliberadamente ciegan sus ojos y se hacen sordos en sus oídos. Miren las palabras: porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Versículo 12. Las multitudes incrédulas estaban cerrando por su propia voluntad los ojos, estaban tapándose los oídos a las afirmaciones que el Mesías estaba haciendo, y por eso Él mismo esconde los misterios. Bueno, empecemos. ¿Qué es esto de los misterios? Miren el versículo 11, habla de los misterios, y respondiendo Él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino. Este tipo de misterio no es una historia como la que vemos en la TV o leemos en los libros. Ese tipo de misterio no está haciendo referencia al misterio tipo Sherlock Holmes o misterios de las obras de Agatha Christie. No, nada de esto. Este tipo de misterio es una verdad. Es una verdad que el hombre es incapaz de descubrirla por sí mismo porque no tiene información suficiente a la mano. No hay suficiente información en la fuente que son las Escrituras. Es algo que tiene que ser revelado porque él no conoce esa información. Es este tipo de misterios. Son hechos, son verdades que han permanecido ocultos por Dios hasta que Él ha decidido en el tiempo apropiado revelarlos. A esto se le llama la revelación progresiva, así lo llaman los teólogos. Va entregando la revelación. Es decir, que unas personas en el pasado no conocían todo acerca del plan de Dios, pero fue revelado con el tiempo. No es que sea algo difícil de entender o algo que necesite algún truco mágico para ser descubierto. No es nada de esto. Es algo oculto que necesita ser revelado. Y Pablo nos ayuda a entender esto. Pongan su marca en Mateo y vamos a Efesios 3. Efesios 3, versículo 4. Efesios 3, versículo 4. Pablo dice esto acerca del cuerpo de Cristo, acerca de la iglesia que está hablando de él. Dice: en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Sí lo notan? Este es un ejemplo de cómo la iglesia, como cuerpo de Cristo, es una verdad que Dios nos reveló a los santos del Antiguo Testamento. El hecho de que los judíos y los gentiles formaban parte del mismo cuerpo con los mismos privilegios y responsabilidades no era parte de una revelación que tenían
de Antiguo Testamento. Es una verdad que Dios revela a los apóstoles y a los profetas del Nuevo Testamento. Entonces, los misterios son verdades ocultas en la antigüedad, pero que ahora son reveladas. Ojo, hay que también tener cuidado que no es un misterio como los misterios de los que hablaban los egipcios o algunos misterios de las religiones paganas. En el mundo antiguo, un misterio era un secreto sagrado conocido solamente por los que habían sido iniciados en esa religión, solo conocidos por algunas personas o por algunos religiosos de alto nivel. Ese tipo de misterio comenzó a popularizarse en la antigua Babilonia y se extendió por todas las partes del mundo civilizado. Esa ideología se fue afianzando en el mundo y para los tiempos de los apóstoles ya estaba fuerte, inclusive en la iglesia. Ese movimiento tomó el nombre del gnosticismo. Ya muchos padres de la iglesia, años después, lo confrontan porque inclusive estaba invadiendo la iglesia. El gnosticismo continúa hasta el día de hoy. Hoy ha llegado, en nuestros días se le conoce como la nueva era. Son misterios, dicen ellos, que solamente unos pocos tienen acceso. Y no es de este tipo de misterios que está hablando Mateo, no es de gnosticismo. Que de hecho gnosticismo viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Los gnósticos se consideraban como los únicos conocedores. Y esta herejía ha influenciado muchas religiones. Esta herejía es la base de muchas otras herejías. Solo para darles un ejemplo, la Iglesia de Roma dice que la Escritura debe ser interpretada solo por los sacerdotes, solo por ellos, y eso es una mentira, porque todos podemos leer las Escrituras y entenderlas. Entonces, no es de este tipo de misterio del que habla Mateo. Los misterios a los que se refieren las Escrituras es la revelación de algo que anteriormente estaba oculto y desconocido, pero que ahora es revelado. La revelación no estaba ahí, no está oculta en sí, pero es una revelación a los que creen y oculta a los que no creen. La verdad sigue en su lugar, solo que algunos no la ven. Pero no porque deban tener un nivel superior, sino simplemente porque no creen en Jesús. Solo para darles algunos ejemplos de misterios que encontramos en las Escrituras, algunos de esos misterios ocultos y que ahora son revelados, solamente les doy algunos. La encarnación y el nacimiento virginal de Cristo, Mateo 1:16. La justicia perfecta de Cristo y que es asegurada por su vida sin pecado, Mateo 5:17 y 18. La muerte de Jesucristo en la cruz. La obra intercesora de Cristo que hoy está haciendo en la vida de las personas. El Espíritu Santo y su presencia en el creyente. Todos estos son nuevos. Tenían algunas ideas, pero no lo sabían con certeza en el Antiguo Testamento. El mundo material y el mundo espiritual, o la dimensión física y espiritual del ser humano. La pecaminosidad del hombre y su espíritu muerto debido al pecado, Romanos 3, 9 al 19, o Efesios 2, 1 al 3. La iglesia, que es un ente local como universal, es un misterio. La mezcla del bien y del mal dentro de la misma iglesia. Las personas que son creyentes o las ovejas y los cabritos. La resurrección futura. La destrucción y el rehacer de los cielos y la tierra en un universo perfecto. Todos estos son misterios. Hay varios misterios que encontramos en las Escrituras que son reveladas en el Nuevo Testamento. Pero en estos textos vamos a encontrar un tipo de misterio. Los misterios de los que Jesús está hablando tienen que ver con el reino de los cielos. Y vamos a comenzar con la revelación de ese misterio la próxima semana. No falte, porque de los versículos del 18 al 23 vamos a ver una revelación especial. Hoy veremos las razones del por qué Jesús habla de esa forma, por qué se comunicaba con parábolas, y Él nos da 3 razones, para que usted pueda entender. Las parábolas, o él hablaba en parábolas, para que los que busquen reciban más. Él habla en parábolas
para que los que rechacen pierdan lo que tienen. Él habla en parábolas para que los que busquen reciban más y sean bendecidos. Entonces ya lo veremos versículo a versículo. En el versículo 12 vemos la razón número 1. Los que busquen reciban más. Dice ahí el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Tendrá en abundancia y paramos ahí. Los discípulos sabían que el pueblo no entendía y Jesús no les estaba explicando las parábolas en ese momento. Los discípulos entonces están preocupados porque el pueblo no entiende, les preocupa que el pueblo pierda las lecciones que Jesucristo está dando en ese momento. Por otro lado, el pueblo de Israel, ni los líderes tampoco están interesados. Muchos de ellos ni siquiera le preguntan cuál es el significado de la parábola. Quedaban sí atónitos con sus palabras, pero les importaba 3 pepinos la parábola, no decían nada. Otros simplemente los rechazaban. De hecho, había una creciente hostilidad por parte de los líderes judíos en contra de Jesús, y su rechazo a la luz solo los lleva a una mayor oscuridad y confusión. Y esa es la consecuencia inevitable de rehusar el testimonio del Rey. Se les dio a ellos una amplia oportunidad durante el ministerio del Mesías, pero sus enseñanzas cayeron en oídos sordos. Él lleva 12 capítulos hablándoles a ellos. Las enseñanzas nunca penetraron a su corazón. Entonces, yo les digo hoy para ustedes, si la dejadez es maligna, el rechazo intencional es peor. Mis hermanos, usted siempre debe preocuparse por la forma en que se predica, en la forma en que se enseña la palabra, preocuparse de cómo está recibiendo la palabra, debe estar atento si hay algo en lo que se dice que no está correcto o que siente que no está bien, tiene que estar pendiente, tiene que ir a las Escrituras, tiene que ser como los de Berea, yendo a ellas a revisar qué es lo que están diciendo. Sí, debe preocuparse por lo que está recibiendo. ¿Está escuchando, mi hermano? ¿Está escuchando usted hoy? ¿Está recibiendo o está desinteresado e entorpecido? ¿Está recibiendo la palabra? Y esta palabra está encendiendo un alma, o encendiendo su alma, encendiendo una llama en su corazón, como lo hizo con los discípulos y con los creyentes, una llama que los incitó a pedir más explicaciones y a pedirle a él que hablara más. O, por el otro lado, es como un balde de agua fría que apaga lo que tiene en ese momento. Y como sucede con las multitudes incrédulas en los tiempos de Jesús, ellos simplemente le rechazaron. Esto que estemos hablando estos domingos es la misma palabra de Dios. Esta palabra o lo está motivando o lo está desmotivando. Esto puede ser una buena forma. Si lo está desmotivando, puede ser una buena forma de saber si está entre nosotros o no. Pero para los que estamos en el ministerio de la enseñanza, estas palabras son de ánimo. Son de ánimo y son de aliento, porque al final no depende del maestro, depende de las personas. Y también es lo mismo, depende del que escucha, entonces también es una advertencia para el incrédulo. Esto es una bendición lo que tenemos enfrente nosotros. Jesús quería comunicar esas verdades a las personas que tenían los corazones abiertos y los que estaban realmente dispuestos a recibir al Señor. Y Jesús comunicaba esos misterios del reino a esas personas. Y la parábola logra ese propósito porque aquellos que eran de los suyos se motivaban por saber más, por obtener el resultado o por saber el resultado de lo que Jesucristo estaba diciendo. Es necesario que las personas, ustedes, yo, todos, estemos buscando, luchando, pensando y haciéndonos las preguntas por el significado de lo que dicen las parábolas, y lo podemos extender a lo que dicen las Escrituras, buscando, que estén rumiando ese significado, sacando todo el jugo que pueda tener la Escritura, sacando todo el jugo que tiene la parábola para poder aprender
todo lo que sea posible acerca de Dios. Hermanos, lo que Cristo dijo acerca de buscar la verdad es especialmente cierto para todos nosotros. Nosotros no estamos exentos de estudiar. Todo el que cree en este momento debe estar siempre buscando conocerle más. Sin embargo, también es cierto que hay incrédulos y para ellos es oculto. Pero también es cierto que hay algunos que están todavía en ese grupo, que todavía no han sido salvos, pero Cristo quiere lanzar esa parábola para que aquel que está buscando pueda preguntarse más. Es cierto que nadie busca a Dios por sí mismo, Romanos 3. También es cierto que la verdad está disponible para todos aquellos que le buscan. Y las parábolas son un método excelente para despertar ese interés, para despertar la curiosidad entre todos los hombres. Esa es la idea. Si un hombre es genuinamente sincero, si un hombre quiere conocer la verdad, el significado, sin importar cuánto tiempo y esfuerzo requiera, a ellos va a ser revelado. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Entonces, la primera razón por la que Cristo habló en parábolas es para que a los creyentes se les dé más. Por esto, Jesucristo quería animar a los hombres a buscar más. Los que creen, buscan, y los que tienen, reciben y obtienen más. A veces pienso en esto cuando veo los animales alimentando a sus pequeños. No funciona como lo haría el hombre en algunas ocasiones, que coge el alimento y lo reparte a todos por igual. Recuerdo hace muchos años teníamos una perrita en mi casa y tuvo 11 perritos. Había una persona que allí ayudaba, 11 perritos, vengan a imaginar, ayudaba con el cuidado de la casa, y en ese momento esta persona tomó la responsabilidad de los 11 perritos. Entonces, cuando un perrito no comía o estaba separado porque los otros eran más fuertes, ella quitaba a los grandes y ponía los chiquitos a comer. Pero así no es el reino animal. El reino animal se le da al más fuerte, y el más fuerte es el que come, y el débil se muere. Esa es la naturaleza. Y es inclusive la ley de los hombres. Piensen que los hombres que son recompensados son aquellos que ponen toda la energía, todo el esfuerzo por conseguir los resultados. Pero a los que son perezosos los botan del trabajo. ¿Sí o no? A los que están inactivos van para afuera. Aquellos que trabajan y son diligentes y persistentes ven, oyen y consiguen. Entonces, a los fuertes se les da más, y a los débiles se les quita inclusive lo que tienen. Al descuidado y perezoso y no trabajador e infiel, pierde lo que tiene. También es la ley de Dios. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos, y solamente ellos, serán saciados. Ese ellos es enfático, y solamente ellos son los que son saciados. Mateo vuelve y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. A ellos, a los que llaman, a los que piden, a los que buscan. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es a ellos. Son no esas personas perezosas, no, ni a los infieles, es a los diligentes. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Hay una pequeña fórmula que es muy práctica en los negocios que nos ayuda a entender esto. En los negocios, si usted tiene dos cosas, visión e iniciativa, obtiene el éxito. Por visión se entiende esa capacidad de ver el futuro, de soñar, de entender, esa capacidad de ver claramente lo que hay en el futuro, de imaginarse las oportunidades, de soñar sueños o de conseguir visiones. Un visionario es una persona que tiene esa capacidad de soñar, de imaginar y ver lo que es necesario para alcanzar esa visión.
Ahora, por iniciativa se entiende al hecho de actuar en el momento adecuado. Una persona debe actuar, pero actuar en el momento adecuado. Entonces, tiene una visión más una iniciativa, entonces tienen éxito. Si no actúa, muchas personas tienen visión. Dice, yo quiero hacer un negocio, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no actúa, cero, obtiene cero. Y al contrario también. Una persona puede hacer muchas cosas, pero sin visión obtiene cero. Y el que ni tiene visión ni actúa, pues no tenemos nada. Entonces, con esto, una persona, con esto quiero ayudarles a entender, o ayudarme inclusive a mí a entender, que con las parábolas son lo mismo. Jesús les da la visión. Ahora los oyentes deben tomar la iniciativa de investigar, ellos deben moverse. Es decir, para todos nosotros debemos actuar. Solo de esa forma podemos lograr el entendimiento. Solo la persona que tiene la visión de Dios y la energía o el Espíritu de Dios es quien lo logra. Tiene todo y hace todo lo que Dios tiene para él. Esa es la forma. Hermanos, la persona que cree, que pregunta, que está inquieta cada vez más, va a recibir más. Es un gran estímulo para todos los que son fieles, a todos los que son diligentes, a las personas que son trabajadoras arduas, que perseveran, que son consistentes, que perduran, que comienzan algo y lo terminan, que inician y finalizan. Pero es una amenaza para todos aquellos que son perezosos, aquellos que son inactivos, aquellos que son complacientes. Piensen en los judíos, estaban ahí sentados, está bien lo que está diciendo. No se atrevieron ni siquiera a hacerle la pregunta. A los de mente cerrada, a los de ojos cerrados, a los de orejas cerradas, a los autosatisfechos, a los lentos, a los que no tienen propósito, para ellos es una amenaza. Entonces, no duerma hasta tarde. Entonces ya tenemos la primera razón. La primera razón es que para los que buscan reciben más. Y la segunda razón es que para los que rechazan pierden lo que tienen. Miren el versículo 13. Por eso les habló en parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, como dice Elvis Carballosa, si la pereza es mala, el rechazo intencionado es peor. A los judíos se les dieron muchas oportunidades durante el ministerio de Jesucristo, pero las enseñanzas que recibieron cayeron en oídos endurecidos, en oídos pisados y repisados, como vimos la semana pasada acerca del camino. Las verdades nunca penetraron en sus corazones. Y noten lo que dice ahí el versículo 14. Y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Noten ahí, en el versículo 14, y en ello se cumple. El verbo que se utiliza ahí es una conjugación que nos indica que es una acción puntual no continua. Eso significa que la profecía de Isaías ya se cumplió. Está plenamente satisfecha en la conducta de los fariseos de ese tiempo. Ese verbo es enfático y sugiere ese cumplimiento pleno. Esa cita de Isaías es una confirmación del anuncio del juicio que se venía. Es decir, que los que no oyeron y no entendieron, entonces se les quitó. Esas palabras de Isaías adquieren un significado profundo ahora. El profeta Isaías había anunciado que esto iba a pasar, que vendría juicio sobre la nación por su desobediencia, y ahora, en este instante, estamos leyendo acerca de ese juicio. El juicio es ahora. Ellos habían oído, ellos habían visto, versículo 14, si lo ven ahí, al oír, oiréis y no entenderéis, y viendo, veréis y no percibiréis, si lo notan ahí.
Habían visto las señales del Mesías, pero se las habían atribuido a Satanás. La palabra, noten el versículo 15, el pueblo se ha vuelto insensible, el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. En la Biblia, Reina Valera dice engrosado, se ha engrosado. ¿Engrosado qué quiere decir? Que está gordo. Gordo quiere decir que ese corazón que es el centro de la inteligencia y de la personalidad, se ha vuelto gordo y perezoso. Lento, orgulloso, carente de percepción, carente de vida espiritual. Su insensibilidad, su gordura los lleva ni siquiera a preguntarse. Nada, ellos no quieren ni siquiera pensarlo. Y el resultado de esa obstinada oposición los lleva a recibir el juicio de Dios. Mis hermanos y amigos, los corazones envueltos de grasa, gordos y por lo tanto menos sensibles y menos activos, se hacen pesados. Los movimientos son lentos. Y por esto, los corazones mismos, los corazones, que es el entendimiento de las personas, se cierran. Ellos mismos cierran los oídos. Por eso es que no reciben las revelaciones. Su obstinación los lleva a que el mismo Jesús suprima esas verdades y no los lleve a ni siquiera que se conviertan. Eso de que no se conviertan, no sea que se conviertan, es un verbo que también expresa la probabilidad, pero no es una seguridad. De hecho, esta forma que se encuentra no toma en cuenta el tiempo, sino la clase de acción que está sucediendo ahora. Si Israel no hubiese mostrado una ignorancia voluntaria como sucedió, y hubiese reconocido y recibido a Jesús el Rey, Dios los hubiera perdonado. Pero todavía en el futuro se va a dar. Cuando Israel reconozca y reciba con ese corazón arrepentido a Dios y que reciba el perdón de Dios, y lo va a recibir. Recuerdan, Zacarías 13:9 dice: y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé, diré: es mi pueblo, y él dirá: el Señor es mi Dios. Va a llegar un momento en que esto se va a dar. Cuando Israel se arrepienta de corazón, va a recibir esa sanación espiritual prometida por Dios. La idea de refinar y de probar es de restaurar espiritualmente y de volver al lugar de privilegio prometido en los pactos abrahámico, davídico y el nuevo pacto. Recuerdan que en el pasado hubo una generación que salió de Egipto, pero a causa de su incredulidad y rebeldía y dureza de corazón, pereció en el desierto. Solo 2 entraron a la tierra prometida. En tiempos de Jesús, aquella generación, por causas similares, comete el pecado imperdonable. Cometen el pecado imperdonable y igualmente perecen sin recibir la bendición de Dios. Solo los discípulos son los que la reciben. Solo los que son discípulos del Mesías reciben esa bendición prometida. Pero la promesa que Dios ha hecho hacia la nación de Israel es irreversible. Eso nos lo confirma Romanos del 9 al 11. Mis hermanos, entonces, así como en los tiempos del Mesías, cuando vino, así es hoy. Jesús quiere ocultar la verdad a las mentes cerradas. Las mentes cerradas están endurecidas para recibir y están dispuestas o no están dispuestas a considerar los misterios del reino de Dios. Y en un grupo como el de nosotros podemos tener varios sentados entre nuestro grupo escuchando y entendiendo las palabras, entendiendo las palabras que éstas representan, pero con poco interés por el significado oculto de las parábolas. Ellos piensan: el tiempo y el esfuerzo que yo le dedique a eso es mejor ponerlo en otra cosa. Los de mente cerrada no están interesados. Y recuerden que Jesús dice, o Jesús predicaba un mensaje como el mejor de los predicadores.
No hay ni comparación a lo que yo hago acá, a lo que estaba haciendo Jesucristo. Era un mensaje con carisma. Sin embargo, a pesar de que era el mejor de los predicadores, con ese mensaje perfecto, sus palabras elocuentes, no lo escucharon. Igual no lo escucharon. No atendieron el mensaje de dejar todo atrás y seguirle para ser sus discípulos. No obedecieron negarse a sí mismo por completo y sacrificarlo todo lo que es y tiene por él. Por lo tanto, los amantes de este mundo no estaban dispuestos a tomarse el tiempo o el esfuerzo necesarios para buscar el significado de las parábolas. También tenga en cuenta que los de mente cerrada, los de corazón duro y mundanales, a menudo rechazan la verdad o actúan en contra de la verdad. Cuando la verdad les señala, dicen, esto, lo que está diciendo es mentira o me está atacando a mí personalmente y ya no me gusta, cogen y se van para otro lado. Como decía un pastor, cuando llegan se sientan en la primera banca, después 3 días después se sientan en la tercera, 6 meses después están en las últimas y después no los volvemos a ver. Así sucede, porque les está hablando su corazón y no lo quieren ver. Ese es el incrédulo. Es un rechazo intencional y siempre deliberado. Ve y oye, pero se niega a abrir realmente los ojos, a abrir su corazón a las verdades. Y Cristo está diciendo, el incrédulo se ha vuelto insensual, se ha vuelto insensato, es rebelde y se niega a entender los misterios de Dios. Su sensualidad se debe a la mundanalidad y a la lujuria por las cosas del mundo, o su deseo, su amor por las cosas del mundo. Un hombre que rechaza deliberadamente a Dios experimenta ceguera judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le está rechazando. Aquel que no acepta, Dios también le rechaza. La persona que deliberadamente elige ser ciega y lo rechaza, se le da un castigo justo, porque él mismo ha rechazado. Su incredulidad, su pecado constante y su continuo rechazo solamente lo llevan a ceguera, a no saber más, a rechazar las cosas de Dios y ser rechazado por el mismo Dios. Dios los entrega, recuerdan, Dios los entrega a la impureza. Por eso Dios también los entrega a las pasiones degradantes. Dios los entrega a la mente depravada. ¿Recuerdan Romanos 1, 24, 26 y 28? Dios los entrega. Al que no quiere, se le deja ir. Y lo que tiene, se le quita. Entonces, Génesis 6:13 dice, el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Llega un momento en que ya está. Se acabó. Salmo 81:11 dice, pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció, por eso los entregué a la dureza de su corazón para que anduvieran en sus propias intrigas. El hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio, dice Proverbios. La descripción es clara al rechazo del incrédulo. No puede ser una descripción más clara, ¿no les parece? Endurecen su corazón, ellos mismos tapan sus oídos, ellos cierran sus ojos, niegan lo que ven, se niegan a entender, luchan contra la salvación. Ellos mismos están luchando contra la salvación que se les está ofreciendo, están luchando contra la sanación que se les está ofreciendo. ¿Por qué rechazan a Cristo? ¿Por qué endurecen sus corazones, tapan sus oídos y cierran los ojos? ¿Por qué? Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz, pues sus acciones son malas, porque aman las tinieblas. Mas tú, amas más el mal que el bien, la mentira más que el decir que es justo. Aman la mentira.
Proverbios 2:14 dice, los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, aman las perversidades o aman el mal. O como dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:12, los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la inequidad, aman la inequidad. Por eso es que están cerrados, porque aman más las cosas de este mundo que la verdad. Mis hermanos, yo se los digo porque los veo a todos, yo casi que veo a todos en este momento y los veo todos los domingos, quienes están sentados ahí, pero es trágico ver que alguien se duerma. Es trágico ver que alguien se duerma, que sea apático, desatento, desinteresado, que deliberadamente ha endurecido su corazón y su mente está cerrada. Dios los entregará al sueño. No se duerma. No se duerma porque esa dureza deliberada no trae nada. Hay que hacer todo lo posible por venir acá y escuchar lo que Dios tiene para usted, porque Él está hablando una verdad que no la va a encontrar en otro lugar. Si escucha y recibe, tiene más. Hechos 26:18, se los voy a leer. Dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del demonio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados, para recibir más. Pero los incrédulos todavía querían continuar en la oscuridad de su pecado. Entonces, tenemos dos razones, ya vimos las dos primeras razones. Para los que se les da, reciben más. Y para los que no quieren, se les quita lo que tienen. Ahora la tercera. Para los que reciben, además de que reciben, son bendecidos. Miren los versículos 16 y 17 de Mateo 3. Pero dichosos o bendecidos, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. En esta sección termina con una bienaventuranza. Dios, por gracia, ha hecho bienaventurados a los discípulos. Ellos ven y oyen, además tienen una información que los santos del Antiguo Testamento no tuvieron. Los profetas desearon ver estas cosas en el Antiguo Testamento, pero los discípulos las recibieron. Ahí dice, pero, versículo 16, aquí nos está mostrando ese contraste a los que rechazan y al contraste nos está mostrando a los que reciben. Pero vosotros o vuestros, vuestros es muy enfático, aparece al principio de la oración en el texto original, pero de vosotros bienaventurados los ojos, es lo que está diciendo. Es decir, que los ojos de aquellos a quienes les está hablando y no a otros son los que se encuentran con más claridad, o que nos está mostrando este contraste. Noten el versículo 13, el pronombre les. Versículo 13, pero por eso les habló a ellos, les habló en parábolas, y en el versículo 10 otra vez dice a ellos, les habla en parábolas, les está hablando a ellos. En el versículo 11 ellos otra vez. Estos pronombres señalan que los incrédulos que habían cerrado sus ojos y engordado sus corazones estaban perdiendo el tiempo, o iban a perder, Jesucristo no iba a perder el tiempo en hablarles a ellos los misterios del reino de Dios. Él no iba a hacerlo. Por el contrario, a los discípulos, a los que creyeron y recibieron al Mesías, son bienaventurados. Y eso quiere decir que van a recibir el favor de Dios, que ahora tienen paz mediante la persona del Mesías. Los discípulos habían entrado a disfrutar de una comunión con Dios porque habían visto y oído cosas que los profetas de la antigüedad no experimentaron. Los discípulos habían puesto la fe en aquel
que había venido a redimir a los pecadores y habían creído en Él. Cuando dice eso de vuestros ojos y vuestro oído, hace referencia a la totalidad del ser, no solo a los ojos, todo su ser. Los verdaderos discípulos se caracterizaban por ver, por oír, todos sus sentidos físicos como espirituales estaban siendo bienaventurados. Ahora les dice que los profetas ¿quiénes son? Los profetas eran los hombres del Antiguo Testamento que hablaron, que escribieron, que fueron movidos por el Espíritu Santo, que interpretaron las verdades de Dios, que predijeron el futuro, que declararon el mensaje de Dios a su generación. Y los justos, ¿quiénes eran? Son todos aquellos que no eran profetas, pero creían en la esperanza mesiánica. Anticipaban ese día que se iba a dar, donde las promesas de Dios iban a cumplir en el Mesías. Los profetas no sabían el tiempo de la venida, ni las circunstancias bajo cuál esa venida iba a llegar. Pero los discípulos tuvieron esa bendición. Ellos lo vieron con sus ojos, ellos vieron la gloria, ellos vieron los destellos de su gloria. Para los del Antiguo Testamento eran simplemente ideas, palabras, pero para los discípulos era la gloria, ver al Hijo de Dios encarnado, lleno de gracia y de verdad. Los profetas desearon ver lo que para los profetas justos del Antiguo Testamento era un profundo anhelo, para los discípulos fue una realidad. El Señor claramente da a entender a los discípulos esto una y otra vez. Ellos tuvieron el privilegio que fue negado a los profetas. Pero para nosotros es un privilegio, lo tenemos todo. Nosotros tenemos la revelación completa. Tenemos la palabra perfecta. Tenemos la ley de Jehová que es perfecta, que convierte al alma. Tenemos el testimonio de Jehová que es seguro, que hace sabio al sencillo. Nosotros, como creyentes del Nuevo Testamento, somos más privilegiados que todos. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló por medio del Espíritu, nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Desde Hechos 2, desde ese momento tenemos el Espíritu de Dios en este mundo, morando en medio de nosotros, instruyéndonos y dándonos verdades que de otra forma eran escondidas y que fueron escondidas para los antiguos. Por generaciones estuvo así. Por eso, hermanos, como dice Pablo, considerad vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que tienen, a lo que es fuerte, perdón. Mis hermanos, vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. El oído que escuchas las reprensiones de la vida morará entre los sabios, dice Proverbios 15:3. Con esto quiero decirles que a todos aquellos que quieren conocer más se les va a dar. A todos aquellos que rechazan, a ellos se les quitará inclusive lo que tienen. Y aquellos que reciben van a ser bendecidos, porque Dios nos lo ha prometido, una revelación mayor. Bienaventurados son aquellos, como dice el texto, porque dichosos son vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y vamos a terminar acá. Padre, gracias te damos en esta mañana, en este estudio tan importante de las razones por las cuales Jesucristo usó las parábolas. Realmente, cuando escuchamos esto, inclusive algunos nos da escalofrío escuchar tu palabra, de ver lo que vas a hacer en medio inclusive de nosotros como juicio.
pero es la forma como tú has escogido responder a los incrédulos, alejándolos de la verdad del reino. Hoy, Señor, oramos para que esto no sea el caso de nadie en medio de nuestra congregación. Que por tu amor, Señor, puedan ver aquellos que están acá la tragedia que es rechazar al Mesías. Así es, Señor. Gracias te damos por ese privilegio que nos has concedido de conocerte, por el privilegio que nos has traído acá para entender más las palabras que tú revelaste a los escritores del Nuevo Testamento. Gracias, Padre. Nuestros corazones se llenan de gratitud en este momento y queremos al mismo tiempo comprometer nuestras vidas con una mayor devoción, un mayor cuidado a todo lo que se habla acerca de ti, una mayor fidelidad, pero no para nuestra propia gloria, sino para la tuya. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.